Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, desde tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
oramos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por permitirnos estar congregados en este lugar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, inclinando tu oído a nuestras oraciones, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, Señor, nos capacite a través de tu palabra. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Voy a poner en modo avión, centrar el avión. A veces así pasa ahora. Llovió fuerte, no había luz en la casa, dice mi esposa, ¿cómo la vamos a hacer? Digo, pues así la hacemos. Pero mire aquí, había luz aquí. ¿No hay una luz allá? No. Vamos a terminar el Evangelio según San Juan, capítulo 12, a partir del versículo 37. Si no mal recuerdo. ¿Estamos ahí? Cayó granizo, sí, cayó granizo, láminas, calcetines, pantalones, cayó granizo y muchas otras cosas que andaban por ahí por ahí. Ya se iban mis macetas. A macetas, fíjese. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Vamos a leer, estamos ahí, San Juan, versículo 37. 12:37. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los amo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa es la parte final del capítulo 12. ¿Sí? Y vemos ahí una situación, amado hermano, dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Sabes? Las señales tienen el propósito de apuntar a alguien, de señalar a alguien, pero no son el fin de las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Las señales tienen que apuntarnos a Cristo. ¿Sí? Hemos estado leyendo en los lunes de varones, se han puesto muy interesantes los capítulos de Deuteronomio, demasiado interesantes, ¿verdad? El lunes me fascinó, 12 versículos del último capítulo de Deuteronomio, que los estuvieron excelentes. ¿Sí? Y pudimos ver a Cristo ahí. ¿Sí?
todo lo que hay en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Todas las señales, todos los milagros, la vida de algunas personas o los hechos de algunas personas apuntaban todas a Cristo. Historias completas de vida de personas apuntan a Cristo. ¿Sí? Y ahora en este periodo del Éxodo, ¿verdad? Levítico, Números y Deuteronomio, tantas cosas que Dios manifestó a través de señales, a través de proezas, ¿verdad? Y cuando el Señor viene y se presenta a su pueblo no lo conoce, no lo identifica. A pesar de que había, amado hermano, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de Dios, no creían en él. Pero creo que Juan no se remite únicamente a las señales del ministerio de Jesús. Y no me equivoco en eso, porque toda la escritura habla de Jesucristo. Entonces, el evangelista Juan no se está remitiendo únicamente al periodo que comprende a partir del milagro de las bodas de Canaán hasta el ciego, me parece que es el último milagro. No se remite a estas señales, se remite a todas las señales que hemos visto en el Antiguo Testamento. ¿Sí? A cada versículo que nos cita a Cristo, a cada historia, a cada acontecimiento. Es más, el culto y la ceremonia, ¿sí?, nos señalan a Cristo en todo momento. Entonces, cuando el evangelista dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no se refiere únicamente a este periodo, se refiere a todas las señales que están escritas. Cuando nosotros leemos, amado hermano, lo que leímos en lunes, por ejemplo, donde Moisés le permiten ver el Canaán, pero él no va a entrar al Canaán. Estuvo maravilloso, pero eso es una representación de Cristo. ¿Sí? Y tantas señales que se hicieron delante de ellos, delante de sus padres, de sus antepasados. Es más, amado hermano, la historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo judío, no sería historia si Dios no estuviese con ellos. No sería historia, no habría nada que registrar si Dios no estuviese con ellos. ¿Sí? Porque cuando entraron a Egipto, allí se hubieran desvanecido, ahí se hubieran perdido. ¿Sí me estoy explicando? Esa familia, esas 80 personas, si no mal recuerdo, dice la escritura que entraron a Egipto en el tiempo de la hambruna. Esas 80 personas hubieran sido consumidas en esa nación, hubieran desaparecido ahí. Pero empieza Dios a actuar sobre la vida de ellos, y es por eso que este pueblo no se pierde. Y no hay nada de la historia de Israel que no tenga que ver con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando leemos esto, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ellos no creían en tantas. ¿Cuántas? Demasiados. Muchas señales por mucho tiempo, de diferentes formas, y ellos no podían creer en Cristo. ¿Sí? Hoy el Señor lo sigue haciendo. Hoy el Señor sigue haciendo señales, señales de muchos tipos. ¿Usted cree en los milagros? Yo creo en los milagros. Los milagros existen. Sí. Yo tengo milagros en mi vida, y tengo milagros en gente a la que yo le he pedido a Dios y no son conversos, y Dios atiende esas peticiones. Los milagros existen, las señales existen. Yo podría decir, tu vida es una señal. Tu vida es una señal de que Dios existe, de que Dios es real. Cuando tú te levantas en la mañana y le das gracias a Dios, tu vida es una señal. Cuando estás en algún lugar y oras por los alimentos, tu vida es una señal de que Dios existe. Dios sigue haciendo señales para que crean en Él, no para que crean en mí, no para que crean en ti, porque yo no soy el ejemplo, ¿verdad? Tú no eres el ejemplo es Cristo. Pero somos una señal de que Dios es real. ¿Me estoy explicando? Las señales siguen existiendo. ¿Sí? Dios no ha cambiado en ese sentido su manera de proceder. Dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan está citando Isaías 53:1, ¿sí?
Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? ¿Sabes? Sobre el pueblo de Israel se había manifestado el brazo de Dios. Hay un versículo que no lo voy a parafrasear y dice que su brazo no se ha cortado. Él sigue extendiendo su brazo poderoso a favor de su pueblo. ¿Sí? Dice ahora, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Se le reveló a ese pueblo. ¿Sí? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, a pesar de que Dios se reveló, Isaías también dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sano. ¿Sabes? Pero este endurecimiento del corazón, ¿sí?, no tiene que ver o no está desligado, ¿sí?, de la voluntad del hombre. ¿Sí? No está desligado de la voluntad del hombre, porque cualquiera pudiera pensar, así como endureció Dios el corazón de Faraón, que Faraón nunca iba a querer dejar a su pueblo, porque Dios endureció el corazón. ¿Sí? No lo endureció así nada más, hay una razón de fondo. ¿Sí? Y el evangelista no se refiere a que la ceguera toma su lugar sin la voluntad o en contra de la voluntad de las personas. Ellos decidieron no creer. ¿Sí? Así, con la dureza de sus corazones, estos hombres escogieron el mal. Fue su propia elección. ¿Sí? No es que Dios haya dicho, estos no van a creer y los aparta, no. Dios se manifiesta, Dios hace señales y ellos endurecen su corazón. Cuando dice que Dios endurece el corazón de ellos, lo que realmente nos está enseñando, amado hermano, ¿sí?, es que Dios toma en cuenta ese proceder. ¿Sí? Y como dice el libro de Romanos, ¿han leído esta parte del libro de Romanos? Donde dice que Dios entrega a las mentes reprobadas. ¿Sí? Ahora, no es que Dios lo tome y lo ponga, no. Es que la persona decide no ver, no escuchar. Y una persona que decide no ver y no escuchar, el Señor simplemente la pone de un lugar al otro. Dios no actúa en contra de nadie, pero es suficiente con que Dios te ponga de un lugar a otro y se deslinde de ti para que el corazón se endurezca. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? O sea, que cuando un corazón se endurece, amado hermano, no tiene que ver porque es que lo endureció Dios. No, esta persona por su propia voluntad decide no actuar en la fe, decide no creer. Y lo que Dios hace es lo pone a un lado, se aparta de él. No es que Dios le provoque algo malo, simplemente se aparta de él. Yo no sé si tú te has imaginado en alguna ocasión o has llegado a pensar qué sería o qué se sentiría saber que oras, invocas el nombre de Dios y que Dios no te escucha. Y eso es lo que le pasa a un corazón endurecido. ¿Sí? Simplemente Dios se desentiende de un corazón endurecido. ¿Sí? Pero las personas deciden no creer, deciden no proceder. ¿Sí? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los amo. ¿Sabes? Esto es como un hijo rebelde que le dices, esto es así, y él decide no obedecer. ¿Sí? No sé si hoy en día se haga, pero antes te decía tu papá, bueno, haz lo que quieras. No sé si hoy se acostumbre, ¿verdad? Pero es más o menos esto, ¿no? O sea, Dios te dice a través de la palabra, Dios hace señales a través de la palabra, Dios dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y uno es el que decide obedecer o no obedecer. Y cuando uno desobedece con todo el dolo que puede haber, con toda la intención que puede haber, lo que Dios hace es, bueno, te toma y te pone acá. Ahora eres un hijo desobediente, eres un hijo de rebeldía, aquí está. Haz lo que quieras. Dios se desentiende y Dios te entrega. ¿Sí? Eso es lo que realmente sucede. No es que Dios venga y endurezca tu mente y endurezca tu corazón. Eso sería incorrecto.
Porque la teología nos enseña que de Dios no procede ningún mal. ¿Sí? De Dios no procede ningún mal. ¿Sí? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. Amado hermano, no se puede ver nada, y hay un corazón insensible cuando se aparta de la voluntad de Dios y se aparta de Cristo y se aparta de los principios bíblicos. Empieza uno a caminar en oscuridad. ¿Sí? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Sí? En los primeros versículos del libro de Isaías. ¿Sí? El rey ha muerto, si no mal recuerdo, y dice, y vi la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sabes? El lunes dimos un recorrido bien. Ya me dura lo de lunes, manito. Me han dado vueltas en la cabeza como tú decías. Nos dimos cuenta que Moisés vio el ministerio completo de Cristo. No solo vio una parte, vio el ministerio completo de Cristo. Vio la vida completa de Cristo. Lo conocía. Sabía quién era. Sí. Dice cuando dice, no me vas, te voy a tapar la cara para que no me veas con mi mano y te voy a esconder en la hendidura de la pena. Y mi gloria va a pasar delante de ti, pero no la vas a ver. ¿Y quién es la gloria de Dios? Sí. Dice, pero cuando yo pase te descubriré la cara y solo podrás ver mis espaldas. Dice. ¿Las espaldas de quién? De la gloria de Dios. ¿Y cómo estaban las espaldas de Cristo? Molidas a golpes. Entonces dice en el libro de Hebreos que Moisés decidió escoger los vituperios de Cristo que las riquezas de Egipto, y escogió los vituperios de Cristo que ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él conocía a Cristo. ¿Sí? Y cuando, me voy a desviar un poco porque está bien, yo quiero despertar tu curiosidad. Cuando Moisés sube a la montaña y ve el Canaán, y Dios le dice, mira el Canaán, pero no vas a entrar. ¿Saben esa parte, verdad? Sí. Entonces, lanzamos una pregunta sobre la mesa ahí. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios subió a Moisés al monte y le dijo, ve el Canaán, pero no vas a entrar? Y sabes, Moisés iba a morir en esa montaña. Cristo murió igual en una montaña. Y dice el libro de Hebreos que murió con el gozo por delante. ¿Con el gozo dónde? Por delante. Cristo sabía que iba a morir ahí, en una montaña. Moisés sabía que si subía a esa montaña iba a ¿qué? A morir ahí. Sí. Y a Moisés le fue permitido ver el Canaán. ¿Sabes? Moisés no sintió ningún remordimiento, ninguna molestia, sintió gozo. ¿Sabes por qué sintió gozo? Porque aunque él no iba a entrar al Canaán, ¿quién iba a entrar? Sus hermanos. Sus hermanos. Entonces cuando Dios le dice, sube a la montaña y ve el Canaán, Moisés va a haber visto como un gozo, y dicho, valió la pena soportar a toda esta bola de bandidos y de pillos y de murmuradores y de quejosos y de idólatras y de fornicarios. Valió la pena soportarlos con tal de que entraran al Canaán. Lo mismo le pasó a Cristo. Valió la pena cada golpe y cada soportar cada latigazo porque te iba a meter aquí al Canaán. Me desvió un poco, ¿verdad? Pero es que si tuvieras cuántos me ha dado vueltas en la cabeza eso desde el día lunes. Dice el hermano Abraham, ¿por qué cree que amo los lunes? Dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Los profetas, amado hermano, vieron a Cristo, vieron la gloria y hablaban de él, así como cuando tú te emocionas y quieres hablar de Cristo, pero no estás hablando de lo tuyo, estás hablando de lo que Dios te está mostrando, de lo que Dios te permite ver, de lo que Dios está haciendo contigo. Y la gloria no es para ti, ¿verdad? La gloria es para Cristo y hablas de Cristo. Y lo mismo hacían los profetas en aquel tiempo. A pesar de esto, dice el versículo 42, a pesar de eso, fíjate cómo en el versículo 37 dice, pero a pesar de esto, a pesar de que había hecho tantas señales,
Y otra vez vuelve a repetir en el versículo 42, a pesar de eso, si muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. No puede haber discípulo en secreto, No puede haber un discípulo secreto, porque entonces no es discípulo. El discípulo es público, se hace público. Nadie que se considere un discípulo, nadie que se considere un creyente puede llevar una vida ocultando que es creyente. Nadie puede hacerlo, porque entonces no es discípulo. ¿Me estoy explicando? O lo que nos dice, a pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Qué dice el libro de Romanos? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, nuestra boca tiene que estar confesando, nuestro corazón tiene que estar convencido de que hemos creído en Cristo, y nuestra boca tiene que estar confesando que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eran discípulos? No, solo creyeron, solo vieron las señales. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Señor, sabemos que has venido de Dios, porque cualquiera que hace estas cosas viene de parte de Dios. Y Jesús le dice, no es suficiente que hayas visto los milagros, no es suficiente que creas en las señales, te es necesario nacer de nuevo, le dice. O sea que muchos de los gobernantes creyeron en él. Juan el evangelista, en muchas ocasiones, ¿te acuerdas lo que escribió también cuando dice, y Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, si seréis verdaderas, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esta gente había creído únicamente en estas señales, amado Padre. Tú y yo no estamos por señales, estamos por lo que hay en nuestro corazón, por lo que manifestamos cuando hablamos y porque hacemos público que somos discípulos del Señor. Hacemos público que somos discípulos del Señor. Hoy tuve una reunión y así, muy informal, en una acera de una banqueta, estamos ahí en un parque y platiqué con la persona, cuando veo que llega otro hombre y me saluda y me dice, pastor, buenos días. Yo no lo conozco. Ya después me dijeron, es el director de aquí del bachillerato. No lo conozco. Pues yo le recibí el saludo por cordialidad, por amabilidad, ¿no? Por educación. Sí, pero yo no lo conozco, pastor. ¿Sí? Es que tú no sabes en qué momento tú manifiestas, ¿sí?, tu carácter, tu personalidad, tu manera de conducirte, tu manera de hablar en la cola del supermercado, donde vas a comprar tus cosas, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Tú no sabes en qué momento manifiestas, ¿verdad? Y alguien que es cristiano, es creyente, porque no puede haber un discípulo a escondidas. No existe. Ahora voy a ocupar aquí un término. Si alguien cree por señales y viene por señales, ese sí es un fanático, pero no es un discípulo. Porque un discípulo cree por las señales, cree por la palabra, cree por su vivencia, cree por la fe, no solo por las señales. ¿Sí? Y dice que muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, por temor a ser señalados, para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Sabes que alguien fuera expulsado de la sinagoga? Era un choque tremendo, un choque social tremendo, porque no solo lo expulsaban de la sinagoga, sino ya no se le permitía, no había para él ni trabajo, ni compra, ni venta, estaba excluido. Entonces, si a ti te dicen, ¿verdad?, ¿sí?, renuncia a tu fe, porque si no te vamos a quitar esto y esto. No, yo no renuncio a mi fe, porque mi fe me permite creer aún en medio de la adversidad. ¿Sí me explico? Mi fe me permite creer en medio de la adversidad. Y estos hombres
que dice Juan que habían creído en Él, lo que creyeron de Cristo no les permitía vivir en medio de la adversidad. Lo que ellos creían de Cristo no les permitía vivir expulsados de la sinagoga. ¿Me estoy explicando? Entonces no eran discípulos de Jesús, porque a un discípulo lo que le digan, su fe, su creencia, le permite vivir en medio de la adversidad. ¿Me estoy explicando? Pero a quien no confiesa, sí, no le permite esa fe. Si tú no confiesas que eres cristiano, si tienes amigos cristianos y tus amigos no cristianos, porque con los cristianos te comportas de una manera y con los no cristianos, cuidado, porque una cosa va a morir, alguien va a terminar venciendo ahí. ¿Sí? Por eso no es bueno eso. ¿Sí? Dice, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de ¿qué? De Dios. Jesús lo había dicho versículos en el mismo capítulo, en esa misma escena. Jesús lo había dicho unos versículos antes: el que me sirva a mi Padre lo va a honrar. Lo había dicho unos momentos antes, pero ellos preferían la gloria de los hombres, que los hombres los honraran, que los hombres los admiraran. ¿Sí? Jesús lo había dicho momentos antes: el que me sirva a mi Padre lo va a honrar. Pero estas personas no era suficiente una señal, no era suficiente que Jesús fuera claro con ellos, no era suficiente para ellos, tenían el corazón endurecido. ¿Sabes? Tú y yo ahora podemos entender por qué la iglesia la componen, no sé, como 98% de gentiles y 2 o 3 judíos, si no es que menos. Porque nuestra fe nos permite vivir en medio del señalamiento, en medio de la adversidad, en medio de la contrariedad, en medio de muchas cosas. Sí. Dice, Jesús clamó, versículo 44. Jesús clamó y dijo, esa palabra clamó es que hablaba fuerte. No solamente era una oración imperativa, no, con signos de admiración, no. Cuando dice clamó es que el grito que él lanzaba era hacia el cielo, como invocando la presencia de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. No, lo que Jesús está diciendo es que lo que Él vino a hacer es la voluntad del Padre, absolutamente. Toda la voluntad del Padre. Y cuando tú ves lo que Jesús hace y crees en Cristo, estás creyendo en la voluntad del Padre. Amado hermano, no hay disparidad. Oye bien lo que te voy a decir. Este es un versículo teológico que nos enseña que no hay disparidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son totalmente iguales los tres. En carácter, en esencia, en manera de proceder. El que cree en mí, fíjate lo que está diciendo Jesús, no cree en mí, sino en el que me envió. Teológicamente está diciendo, el Padre y yo somos una misma esencia. No hay disparidad. No hay diferencia. Tú no puedes pensar que el Padre es más enérgico que Cristo y que el Espíritu Santo es más dulce que tanto el Hijo y que tanto el Padre. No, amado hermano, eso es antiteológico. Colosenses también lo dice. Cristo es la esencia, la sustancia del Dios invisible. No son diferentes ninguno de los tres. Este versículo nos enseña que teológicamente Cristo y el Padre son uno. Jesús lo dijo en otras palabras, cuando Tomás le dice, muéstranos al Padre. Oye, tanto tiempo que he andado con ustedes y me pides que te muestre al Padre. Sí. No sé si Tomás lo quería ver a Dios físicamente. Eso es imposible. Mientras estamos en este cuerpo, esto es imposible. Algún día lo podremos ver, pero no en este cuerpo, no en esta dimensión, no en este estado existencial o en esta dimensión existencial. Tendrá que ser, necesariamente tiene que ser en otra. ¿Sí? Y podremos ver a Dios, pero no de esta manera. Pero sí podemos
conocer a Dios a través de su palabra. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús lo había citado también antes. No crean en mí, crean en el Padre, porque he venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Saben lo que Jesús está haciendo? Está siendo un poco flexible con esta gente que dice creer, pero que cree por señales nada más. Y lo que Jesús está haciendo es remitirlos al Antiguo Testamento, remitirlos a las historias del Antiguo Testamento, para que vieran que las historias del Antiguo Testamento tienen que ver con su ministerio. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Bueno, no creen en mí, no creen en mi persona, no creen en el hijo del carpintero, crean en el que me envió. Y los judíos, amado hermano, en automático tenían que referirse al Antiguo Testamento, a cada historia bíblica, para poder entender al Padre. Y tenían que hacer este paralelismo entre todo lo que había en el Antiguo Testamento y la vida de Jesús. ¿Me expliqué? Cuando dice, bueno, no crean en mí, crean en el que me envió. ¿De qué manera el pueblo judío creía o conocía al Padre? A través de toda la historia bíblica. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús nos está remitiendo al Antiguo Testamento. Bueno, vean los 12 panes, vean la ceremonia, vean el culto, vean el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vean la multiplicación de los panes, ¿sí? Vean todas estas cosas, ¿sí? Y podrán entender la voluntad del Padre sobre Cristo, ¿sí? Dice el versículo 47, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Sí? Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Sí? ¿De qué manera podían ellos, vuelvo a lo mismo, de qué manera ellos podían ver al Padre? A través de toda la historia bíblica, amado hermano. Y entonces podían decir, este es el enviado, este es el Mesías. 3000 años de historia bíblica no fueron suficientes para que el pueblo creyera. ¿Sí? Yo, dice el versículo 46, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas. ¿Sí? Él es la luz. En el mundo hay tinieblas, en el mundo hay oscuridad. Uno quiere vivir en este mundo de oscuridad, con luz tiene uno que estar con Cristo. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan también, si no mal recuerdo, dice es la condenación del mundo, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas para que sus obras no fueran expuestas, dice la palabra, para que no fueran condenadas sus obras. ¿Sí? Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros no estamos en oscuridad, aunque este mundo esté sumergido en oscuridad, nosotros no andamos en oscuridad. ¿Sí? Podemos ver muy bien. Yo te hago una pregunta, ¿tú puedes ver muy bien así? No me contestes. Cuando porque no se trata de ver físicamente, se trata de discernir para no tropezar, para no equivocarse, para no caerse, para no perjudicar tu propia vida y la de los tuyos. Es más, para no perjudicar tu propia vida, la de los tuyos y la de la iglesia. Por eso andamos en luz, porque cuando vemos que algo es indebido, la luz nos dice, hazte a un lado, y te haces a un lado. Y aunque este mundo está en tinieblas, aunque este mundo ofrece tantas cosas, tú y yo andamos en luz. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no nos equivoquemos o que no pequemos. ¿Sí? Sí nos vamos a equivocar. ¿Sí? Y sí vamos a cometer errores, pero no vamos a tropezar con cosas que es evidente que no deberían de suceder en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué, pastor? Porque andamos en luz. Porque es evidente que eso me va a perjudicar. Y no solo a mí, la vida de los míos. Y no solo a mí, la vida de los míos y la vida de la iglesia.
Pero si yo ando tropezando, entonces hay que dudar, porque a lo mejor no andas en luz, andas en oscuridad, porque tropiezas con lo mismo que tropiezan los que están afuera. ¿Me estoy explicando? O sea, tú y yo podríamos tropezar, amado hermano, me equivoqué, hice de un concepto teológico que no era, discúlpeme, me equivoqué, cometí un error. ¡Ah, qué manera tan buena de equivocarse! Pero discúlpeme porque cometí adulterio. ¡Ah, oiga, no invente! ¿Me estoy explicando? Discúlpeme, hermano, porque en mi ministerio no di lo que tenía que dar más y todo. Discúlpeme, perdóneme, me equivoqué. Ah, sí, se entiende. Está usted en la batalla, está usted en la pelea, está usted echando ganas, se puede usted tropezar en ese camino, porque así es. Pero que se tropiece usted con lo que se tropiezan allá afuera. A eso dice la palabra. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, sino que salga de las tinieblas. O sea, ¿qué quiere decir? Nos vamos a equivocar. Pero hay niveles. Hay niveles. ¿Me estoy explicando? Sí, o sea, sí nos vamos a equivocar. Sí nos vamos a... Pero ¿cuál es la piedra con la que nos tropezamos? ¿Cuál es la piedra con la que nos tropezamos? ¿Con la misma piedra que se tropiezan allá afuera? No puede ser la misma. Nos podemos equivocar en algún momento al estar aquí, sirviendo, o en nuestra vida como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como más, podemos equivocarnos, ¿verdad? A lo mejor exasperamos a nuestros hijos, a lo mejor somos injustos tratando de alguna manera equivocada a algún hermano, a alguna hermana, pero no nos podemos equivocar con lo que la gente de allá afuera se equivoca. A eso es es lo que Jesús está diciendo. O sea, vamos a andar en luz. Manito me compró un microscopio así hace tiempo, una pantalla por así. Me lavo las manos, nomás por curiosidad lo hice. Me lavé las manos, me fui al taller y me las pongo abajo del microscopio. Estaban sucias. ¿Cómo es que la visión está asociada a la luz? O sea, ¿cómo es que cuando tú decides ver a detalle, puedes ver a detalle? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo puedes profundizar, ¿sí?, a detalle? ¿Sí? ¿Cómo es que nuestra vista nos permite profundizar a detalle? ¿Sí? Ahora tengo más cuidado para lavarme las manos. Cuando salgo de taller en la casa que voy a comer, me lavo 2 veces o 3 veces. Porque ya me di cuenta, ¿verdad?, qué tan sucias pueden estar mis manos. ¿Sí me estoy explicando? Pero es el hecho de que tú profundizas en algo. Así es nuestra vida. Tenemos que profundizar en nuestra vida, ¿sí?, para no estarnos tropezando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y lo que sería peor, tropezarnos con lo que se tropiezan allá afuera. Ya no sería correcto. ¿Por qué? Porque entonces andaríamos en tinieblas. Y Jesús vino para hacer luz, para que no permanezcamos en tinieblas, para sacarnos de las tinieblas. Ese es el propósito de Cristo, sacarnos de las tinieblas. Aunque estamos aquí, no andemos en oscuridad. ¿Sí? Ahora, fíjate, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Las palabras de Cristo son las mismas palabras del Padre y son el estándar, son la manera, son la forma, son la norma que hay que cumplir. ¿Cuál? La palabra de Dios. Esa es la norma. La palabra de Dios. Puedes comer de todos los árboles menos de este. Esa es la palabra de Dios, es la norma. ¿Sí? Y cuando la palabra está dicha, ¿sí?, cuando la palabra está dicha, cuando la ley está ya
ya expuesta, por así decirlo, ya manifestada, ¿sí? El que desobedece es el que infringe la ley, y esa palabra, esa ordenanza es la que lo juzga. ¿Sí? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. ¿Sabes? Es bueno que la palabra nos juzgue. Es lo mejor que puede suceder en nuestras vidas, que la palabra nos juzgue. ¿Sí? La palabra que he hablado, ella juzgará en el día que final. Yo he estado sentado ahí y he sentido también las directas, las indirectas. Y es bueno que estés ahí sentado y la palabra te juzgue, te evalúe, porque ¿qué es lo que haces? Recompones el camino. ¿Me estoy explicando? Pero hay cristianos que nos sentamos ahí, oímos algo, nos paramos y nos vamos. Oye, ¿no entiendes? El propósito de la palabra es juzgar, es evaluar, es medir, es sacar a la luz lo que está bien y lo que está mal. Ese es el propósito de la palabra. Si tú piensas que el propósito de la palabra es otro, apapachar o hacerte sentir bien o estimular tus emociones, te estás equivocando. Jesús lo dijo claramente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Cuando yo escucho la palabra y la palabra me juzga, tengo gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque me estás llamando la atención. En una ocasión platiqué con un hombre y decía, era bebedor. Y todos los días, ya no tomes, hijo, ya no tomes. Y su familia preocupada por él y todo, ya no bebas, ya mira. Así, tiempo. Hasta que llegó un día, dice que llegó a su casa y su mamá no le dijo nada. Dice que sintió más feo que su mamá no le dijera a que cuando su mamá le decía. Porque cuando su mamá le decía se molestaba. Pero cuando su mamá le dijo, ya no le va a decir nada, que haga lo que quiera. Dice que sintió más feo. Porque se dio cuenta que su mamá dijo. Así es que cuando uno hace algo malo y no oye la reprensión, le dice, hay que tener cuidado. Porque a lo mejor papá dijo, ¿sabes qué? Y hay gente que vive de esa manera, ¿no, hermano? Bueno, gente no creyente, no me pasa nada, pero anda a la cerca para allá y para acá, de un lado para otro, y mira, no me pasa nada. Ten cuidado. No porque lo que te pueda pasar. No, ten cuidado porque pareciera que Dios se ha desentendido de ti. Ten cuidado, no por lo que te pueda pasar. Ten cuidado porque quizás ya Dios se desentendió de ti. Pero cuando haces algo y luego la palabra te avienta, te golpea y gracias por la gracia, todavía estoy delante de ti. Amén. Soy un cabezadura, pero todavía estoy delante de ti. Mira, David hacía lo mismo. David se equivocaba. Pero cuando se equivocaba corría con papá, Dios nunca lo desechó. Y dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él, prosperará. Amén. ¿Sabes qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo así. Tienes una calificación de 5. Confiesas tu pecado y te apartas de él y prosperas, no te quedas en 5. Prosperas, te vas a 10. Haz la prueba. Haz la prueba. Te reto a que hagas la prueba. Te reto a que hagas la prueba. Confiesa tu pecado, apártate de él y prosperas, dice la palabra. Prosperas. ¿Qué quiere decir esto? Tienes 5. Estás en tu pecado. Dije 5 no porque 5 sea número reprobatorio, no, puedes tener 6, 7, 8, puede estar. Pero si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, dice la palabra que prosperas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este era tu estándar. Confiesas tu pecado, te apartas y subes. Y subes.
Dios es bueno. La palabra nos juzga. Qué bueno que la palabra nos juzga. ¿Sabes por qué? Porque ella juzgará también en el día final. Ella va a juzgar en el día final. Todos vamos a ser juzgados, todos vamos a ser evaluados por la misma palabra, no va a ser una palabra distinta. ¿Sí? Y nos van a preguntar, ¿sirvieron? No, sí, servimos. Porque tiene que hacerse la pregunta, tiene que manifestarse este gran trono, este gran juicio de Dios tiene que manifestarse. Yo por fe creo estar exento. Y lo digo con toda la humildad y dándole gracias a Cristo por lo que hizo por mí. Pero creo estar exento. Pero eso no quiere decir que no me vaya yo a parar delante del trono y me pregunten y me evalúen. Tiene que ser, porque tiene que ser así, porque tiene que cumplirse esa palabra. ¿Sí? Y entonces esa palabra me va a juzgar, me va a evaluar. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros sentimos la confrontación de la palabra, amado hermano, es para que nos pongamos a cuentas, porque un día vamos a rendir cuentas con esa misma palabra. ¿Sí? Yo no he hablado, dice el versículo 49, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que Él de decir y de lo que Él de hablar. Es la palabra de Dios, no hay más. ¿Sí? Es el carácter del Padre manifestado a través de su palabra. Ahora, esta palabra dice, y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Sí? O sea, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Creer en la palabra, hacer la palabra es vida eterna. ¿Sí? Es vida eterna. ¿Sí? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No tiene ninguna variación, hermano. Cuando tú y yo escuchamos la palabra y la palabra nos anima a continuar haciendo lo que estamos haciendo bien, es Dios diciéndote muy bien, ahí la llevas, mantente, no claudiques, fortalécete, bástate de mi gracia, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y tú tienes que entender, es papá hablándome y diciéndome que ahí la llevo. De la misma manera, cuando Dios te dice, no, lo que estás haciendo está mal, sea hechicería, fornicación, adulterio, adivinación. Ah, no, es el pastor. Ya te equivocaste. Ya te equivocaste. ¿Sabes por qué? Porque hubo un tiempo así donde la gente decía, no, a estos profetas no los traigas. Estos hablan puras calamidades. Trae a aquellos que nos hablan bonito. A esos tráelos. Es más, invítalos que coman y también hay para ellos. Pero estos que hablan así, esos no los traigas. Porque esa no ha de ser palabra de Dios. No, manito, Dios habla de diferentes formas. Dios le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque tú te vas a encargar de esto y de esto. A Pablo le dijo, bástate de mi gracia, porque cuando te sientas todo débil, todo acabado, ahí yo voy a entrar y ahí mi fuerza te va a fortalecer. Y esas palabras, pues, no, sí, Señor, que venga lo que venga, aunque pase lo que pase. Pero cuando la palabra te juzga y te evalúa, dices, no, te contaron una vida. Me contaron mi vida, esa no. Sí, ya no le voy a decir nada. Sí, no es así, mano. Sí, no es así. Sí, Dios es maravilloso. Cuando estás haciendo las cosas bien, Dios te anima y te fortalece. Y cuando estás haciendo las cosas mal, Dios te anima también a que endereces ese camino. Es la misma palabra. Sí. Y Jesús dice claramente, dice que su mandamiento es vida eterna. Sí. Es vida eterna. Y Jesús dice, lo que yo hablo no es mío, viene directamente del Padre. O sea, cuando escuchamos lo que Jesús enseña, cómo Jesús procede, estamos viendo el carácter de Dios. El lunes, volviendo a lo de lunes, el lunes nos preguntábamos, ¿qué Dios subió a Moisés para decirle a Moisés, mira, todo el canal y no vas a entrar? No, manito, no, ese no es el carácter de Dios. Mira, ve de todo lo que te perdiste por desobediente, por verle golpeado a la roca cuando te dije que le hablaste. No, manito, no es el carácter de Dios. Ese no es su carácter.
Pero si tú has pensado eso, te estás equivocando. Ese no es el carácter de Dios. Dios nos subió ahí para que se cumpliera el gozo de Moisés y no se quedara como un gato lamiéndose los bigotes nada más porque no iba a entrar. No, ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios: mira, Moisés, sube a la montaña, ve el Canaán, ve lo que hiciste por tus hermanos. Ese es el carácter de Dios. Y Moisés subió a la montaña y se ha de haber dicho: valió la pena por esta bola de pillos, murmuradores, idólatras, hechiceros y adivinadores y de todo lo que hicieron, con tal de meterlos al Canaán, valió la pena. Y Moisés encontró ahí, ¿verdad?, la cúspide de su ministerio, así como Cristo cuando está en la cruz del Calvario y dice que puesto el gozo por delante, dijo: consumado es, valió la pena todo lo que hice por la humanidad. De la misma manera, el carácter del Padre tiene que ser entendido para que tú y yo podamos marchar de la misma manera que Dios quiere que marchemos, alineados a su voluntad, conociendo su carácter, conociendo su personalidad y recibiendo su palabra como tenga que venir a nuestras vidas. Amén. Sí. ¿Qué decimos? Es bien alcahuete su papá, es bien alcahuete su mamá. Y eso lo maldemos, ¿verdad? No, no debe de ser así. Dios no es así con nosotros. La justicia de Dios es maravillosa. Su voluntad es maravillosa. Y un día, si, como dice Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amado hermano, creo que Pablo está en la misma situación que la de Moisés. Y tu vida tiene que llegar, oye bien, a ese mismo lugar. Subirte en el momento en el que Dios te manda a traer a cuentas y tú digas: Señor, creo que hice lo que me tocaba hacer. Tu obra está concluida en mi vida. Qué maravilloso ha de ser llegar a ese momento y decir: lo que me mandaste a hacer, lo hice, lo he acabado. Me diste hijos, 2, 3, 4, 5, 1 y terminé. Me diste un ministerio y lo ocupé. Me diste esto otro y concluí. Ahora, eso no quiere decir que no tengas pesares aquí, como los que tuvo Moisés, como los que tuvo Pablo, como los que tuvo Jesucristo. Pero llegaron un momento en el que dijeron: valió la pena todo esto, por haber hecho la voluntad de Dios. Porque es esa misma palabra. Porque nosotros no creemos por las señales. Si Dios nos resuelve lo que queremos que lo resuelva como nos lo resuelva, qué bueno. Si no, sigue siendo Dios y lo seguimos amando. Y Él nos sigue amando y nos sigue exhortando. Y a lo mejor nos catapixia eso por algo mejor, no lo sé. Pero por el simple hecho de saber que tengo un lugar allá arriba, qué satisfacción ha de sentir un padre cuando diga: ya le dejé a mi hijo una herencia. Por eso dice la palabra que tú y yo somos herederos y coherederos. Yo ya tengo una herencia. Ya tengo una herencia, tengo un lugar donde voy a vivir. Ponemos de pie. ¿Van a ensayar hoy? Vamos a levantar una ofrenda. Samuel, adiós, por favor. Vamos a levantar una ofrenda. ¿Sabe? Hay ocasiones en que, no sé, cuando predica uno, hermano Susi, uno desea estar sentado ahí también. Desea uno también estar ahí sentado y ser ministrado y ser confrontado, ser sacudido, ser animado por la palabra. El próximo congreso de varones, 12 y 13 del próximo mes, nos vamos a llevar a un par de muchachitos menores, no llegan a los 16 años, pero queremos que vayan. Ya me dice, ya vas a ir, sí, voy a ir, perfecto.
que esperarnos que tenga más edad y que empiece a luchar con cosas que aún no tiene. No, de una vez mejor. Órale. Vámonos para allá. Reciba de una vez como varón. Entrénese, capacítese. Porque qué feo es llegar a grande, hermanito, y luchar con cosas que te pudiste ver quitado mucho tiempo atrás. Vamos a levantar una ofrenda mientras hermanos se puedan dar una alabanza. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, no quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, no quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya, la mirada de la que puede salvar al pecador. La mirada de la que puede salvar al pecador. Si tú tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Dice que cuando los santos marchen ya. Creo que sí vamos a marchar porque cuando el pueblo salió de Egipto dicen que iban en orden de batalla, como un ejército. No iban como cuando termina un partido de fútbol, no, marchamos en orden. Creo que de la misma manera marcharemos. Vamos a dar gracias por la palabra, por las ofrendas. ¿Sabe? Vamos a orar por esa necesidad que tienes. Confía en el Señor, confía en Dios. Quizás tengas un problema que piensas que te puede rebasar, y déjame decirte que sí, efectivamente te va a rebasar. Pero la palabra de Dios es clara, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro abogado, nuestro ayudador. O sea, ¿a dónde correrá el justo? Pues el único lugar al que podemos correr es a Cristo Jesús. Sí. Entonces, yo no sé qué necesita tus ojos, yo no sé qué necesidad tengas, qué problema estés enfrentando. Si tenga que ver con tu persona, si tenga que ver con tus emociones, si tenga que ver con algún tercero, si tenga que ver con tu salud, con tu economía o con un problema legal. Es posible que ese problema te canse, te agote tu pensamiento. Es posible que ese problema te abrume. Pero déjame, te recuerdo que Cristo está a tu lado,
que entiende muy bien, sabe muy bien lo que estás pasando. Pídele a Dios por medio del Espíritu Santo que te ayude. ¿Sabes? Pídele la fuerza. No le digas cómo resolver el asunto, porque Él ya lo tiene resuelto, de acuerdo a su voluntad. Ella lo tiene resuelto. Pero mientras ese momento llega, Dios quiere que aprendas algo. Quizás dependencia de Él, quizás más intimidad con Él. Quizás quiere que aprendas a confiar más en Él. Sea lo que estés pasando, Dios sabe y Dios ha resuelto de ya eso. Pero Dios quiere tratar contigo. No sé si sea con tu corazón, si sea con tus emociones, si sea con tu carácter. No sé si sea con tu paciencia. Quizás has dejado de confiar un poco en Dios o has dejado de confiar mucho en Él. Pero esta noche es el momento para decirle: Señor, refrendo mi compromiso. Quiero aprender a confiar en ti. Señor, dame la fuerza, el carácter, la templanza necesaria para pasar esta situación, esta dificultad que tú ya has resuelto. Creo que ya la has resuelto como a tu propósito conviene, Señor. Dame lo necesario para mantenerme firme, para no claudicar en el momento de la prueba, de la adversidad, de la dificultad, sino todo lo contrario, para que mi fe crezca, para que mi confianza crezca, para que mi carácter y mis emociones sean moldeadas y sean parecidas más a ti cada día. Sé que para ti no hay imposibles. Sé que resucitar a Lázaro para ti no representa ningún problema, porque tú lo puedes hacer en cualquier momento. Pero algo quieres tratar conmigo, enséñame qué es lo que quieres tratar conmigo. Habla con el Espíritu Santo, para eso es el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, enséñame, muéstrame qué Dios quiere tratar conmigo. Dios no te quiere quebrar. Dios no quiere que en esta prueba tú caigas, tú claudiques, sino todo lo contrario. Quiere que salgas más fortalecido. Quiere que salgas con un mejor carácter. Eso es lo que quiere Dios. Pero papá no tiene otra manera de hacerla. Es la única manera que tiene de hacerla. Es la única manera en la que se forja el metal a través del fuego. Es en el crisol donde sale lo que no sirve y queda lo que va a servir para el joyero. Porque eres una joya delante de Dios. Eres un bien preciado para Dios porque vale la sangre de Cristo. Pero hay cosas que Dios quiere cambiar en tu carácter todavía. Y el crisol es la única manera de hacerlo. Confía en Dios, anímate. Pídele al Espíritu Santo: muéstrame, Espíritu Santo, ¿qué es lo que falta en mi carácter, en mi vida, en mi personalidad? Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero terminar este proceso dándote a ti la honra y la gloria. Porque aunque yo sea fortalecido, aunque mi carácter sea transformado, la gloria va a ser para ti en todo momento. Porque yo no puedo cambiar, porque yo soy barro únicamente en tus manos, y yo como barro no puedo cambiar por mí mismo. Necesito tus manos moldeando mi vida. Necesito tu presencia moldeando mi vida. Quiero tomar la forma que tú desees que yo tenga. Quiero tomar la forma que tú ya has determinado que yo he de tomar, Señor. No quiero tomar la que yo crea que me conviene. Quiero tener la forma que tú me des. Quiero tener el carácter que tú me des. Quiero tener la personalidad que tú me des. Quiero ser como tú quieres que yo sea. Y si es necesario esto, que así sea, Señor. Fortaléceme, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque tu palabra nos exhorta, nos liberta, nos edifica, nos da la dirección. No solo señala el pecado, sino nos da la respuesta. Gracias por permitirnos poner una ofrenda, una pequeña muestra de lo mucho que has bendecido nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga. Quiero hablar de